Bueno, continuamos ahora con la siguiente mesa. Un poco, bueno, pues representante de jóvenes de distintas asociaciones estudiantiles y no estudiantiles. Y bueno, que de alguna manera queremos que ellos cuenten cómo es, en algunos casos, dar la cara, ¿no?, por unas ideas, por unos principios, defenderlos incluso en contextos muy difíciles, como en el caso de Cataluña. Y bueno, también tenemos a Pablo Mariñoso, que también es un joven comprometido y que también, bueno, de alguna manera queremos que él inicie, y ahora lo veremos, y que ponga en contexto, ¿no?, esta mesa de por qué cada vez vemos cómo los jóvenes tienen un mayor convencimiento en la defensa de unas ideas, podemos llamarlas conservadoras, sí, las llamamos conservadoras, y que salen a la calle a defenderla con muchísimo orgullo, a fuerza, ¿no? Voy a empezar presentando a los chicos que tenemos aquí. Tenemos a Pablo Mariñoso, a Andrea Llopart, a Eduardo Peláez y a Pablo González Gasca. Voy a empezar por Pablo Mariñoso. Él es graduado en Filosofía, Política y Economía por la Universidad Francisco de Vitoria. Es alumno también nuestro de CEFAS, de una de las formaciones que tenemos, de la misma formación que Natalia, pero de otra promoción, del Diploma de Experto en Liderazgo y Compromiso Cívico. Recientemente también ha tenido una experiencia periodística en la que ha ido a cubrir en el Vaticano el funeral del Papa Francisco, es editor en La Iberia y Ediciones Monóculo, y es colaborador en la revista Centinela y el Libro sobre Libro. Luego tenemos a Pablo González Gasca, que es militante de Revuelta, es un movimiento juvenil que nació como respuesta al contexto político español y que aspira a la renovación de la nación. También nos contarás más sobre qué es Revuelta, qué hacéis. Tenemos a Eduardo Peláez, que es presidente de Libertad Sin Ira, es estudiante de Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, pues desde Libertad Sin Ira, justo también ayer lo hablábamos, pues defienden en la Universidad Nación Somos Aguas, en la Universidad Complutense de Madrid, defienden, bueno, pues la posibilidad, ¿no?, de defender unas ideas de manera libre y seguros, ¿no?, de lo que defendéis y en total libertad, sin imposiciones ideológicas. Y luego tenemos a Andrea Llopart, que es presidenta de Sacabat. Justo yo creo que hace 2 congresos jóvenes tuvimos aquí a Julia Calvet, que también vino a hablar como presidenta de Sacabat, o sea que es un placer volveros a tenernos por aquí. Una asociación de jóvenes patriotas comprometidos con el futuro, la nación y la libertad, y bueno, están afincados, bueno, nacieron en Cataluña, ahora tienen aquí también una sede, aquí en Madrid, y bueno, ella es graduada en International Business Economics por la Universidad Pompeu Fabra, y ha trabajado, bueno, y trabaja yo creo en el sector de la auditoría financiera. Entonces, bueno, vamos a dar paso a la primera pregunta, que va para Pablo, que bueno, queremos que nos pongas un poco en contexto, ¿no? ¿Por qué crees que hay esta tendencia de los jóvenes a optar por opciones conservadoras? Pues muy bien, Paloma, muchísimas gracias por la invitación a CEFAS y a todos por asistir. Claro, yo pensaba, ¿por qué los jóvenes votan cada vez más a la derecha?, ¿no?, que me parece un título muy sugerente para la mesa, porque da por supuesto que los jóvenes votan más a la derecha. Entonces, es una pregunta interesante. Eso es lo primero, ¿no? Se me ocurría una respuesta intuitiva, primera, que es o por despiste o por milagro, ¿no? Porque sinceramente, yo cuando a veces contemplo los partidos de la oposición, pues digo, o los que estamos votando a la derecha, o somos muy despistados o tenemos mucha esperanza, ¿no? Entonces, yo contemplo el milagro como posibilidad. No entiendo por qué la derecha crece, sinceramente. No entiendo por qué nuestra derecha crece. Cosa que estoy muy contento, pero que no la entiendo, ¿no? Entonces, es verdad que si me esfuerzo y hago un diagnóstico un poco, no sé, histórico, breve en cualquier caso, es cierto que los jóvenes cada vez votan más a la derecha, y lo estamos viendo en Francia, por ejemplo. El partido de Marine Le Pen, pues, es el que arrasa en los jóvenes, en todas las personas, todos los votantes de menos de 30 años. En Estados Unidos, Donald Trump ha tenido mucho apoyo de los más jóvenes. En Italia, el triunfo de Giorgia Meloni se dio en gran medida a la movilización juvenil en favor de Fratelli. En España, ciertamente, Vox está arrasando entre los más jóvenes. Entonces, hay unas nuevas generaciones de gente que vota a la derecha, y yo quiero confiar que no es por despiste, entonces, pero es una cuestión mía, ¿no? Entonces, ¿por qué puede ser? ¿Qué otra razón se me ocurre, ¿no?, para que los jóvenes cada vez votemos más a la derecha? Entonces, si aceptamos esto, ¿no?, que los jóvenes ciertamente votamos a la derecha, tenemos que ver si esto siempre ha sido así. Y no, esto no siempre ha sido así, ¿no?
la izquierda, y esto es una cuestión que digo que es un lugar común y se dice siempre, los jóvenes siempre han sido de izquierdas, ¿no? La izquierda ha sido una cuestión que va ligada a la vehemencia juvenil, a este impulso por revolucionar, por cambiar el mundo. Los jóvenes todavía votan con el corazón, ¿no? Y no con la cartera, como los señores mayores. Entonces, los jóvenes que no son pensionistas, pues nos podemos permitir votar pues, por nuestras convicciones, ideas, ¿no? Mientras que otros tienen que votar pues, por una vivienda, por, no sé, ¿no? Por cuestiones más pragmáticas, más tangibles, ¿no? Entonces, esto no siempre ha sido así, porque los jóvenes toda la vida han sido de izquierdas. En España, cuando se dio la transición, la mayoría de jóvenes, bueno, no voy a decir que fuesen de extrema izquierda, pero bueno, había como un entusiasmo constitucional, una cantidad había unas generaciones pues, de la concordia, liberales, ciertamente progresistas. Entonces, en España en general, no es que los jóvenes hayan sido protofascistas, o sea, que la historia nos dice que los jóvenes han sido de izquierdas, ¿no? También con la, pues, no sé, con la nueva contracultura, mayo del 68, en el paradigma de pues, cómo los jóvenes se alinean con todas estas políticas o ideologías o corrientes o cosmovisiones pues de emancipación, de izquierda, ¿no? de exaltación de la subjetividad del individuo. Entonces, esto han sido los jóvenes durante las últimas décadas. Y, sin embargo, ahora observamos un cambio de paradigma, ¿no? Que es este cambio que de repente parece que votar a la derecha y parece que votar por opciones conservadoras se ha convertido en la nueva contracultura, en lo que no está bien visto, ¿no? Y parece que el corazón ahora no está en esta justicia de la izquierda, ¿no? Sino en los valores de la derecha. Y este cambio, que yo quiero pensar que no se ha producido por milagro o por despiste, ¿no? Insisto, ha permitido que la derecha sea una opción muy, muy atractiva para los jóvenes, ¿no? Que todos los partidos de derecha planteen verdades esenciales, y ahora lo vemos, que son muy atractivas para los jóvenes. Porque no es solo hablar del sentido común, sino también del sentido de lo común. No es solo hablar de la libertad del individuo, sino de la libertad dentro de una comunidad. Entonces, creo que la derecha, poco a poco, está cogiendo un termómetro que le está costando, y yo creo que en España está costando especialmente, pero que eso hace que mucha gente se interese por las opciones de derechas, ¿no? Entonces, si nos ponemos en esta mentalidad, los jóvenes no siempre han votado a la derecha, sino a la izquierda. Y ahora hay un cambio de paradigma. ¿Por qué, no? Y se me ocurría un concepto que no es especialmente académico, pero yo creo que nos puede valer hoy como una tesis, a ver si es verosímil, ¿no? Por la turra. Yo creo que los jóvenes votan a la derecha por la turra que ha dado la izquierda durante las últimas décadas. Y creo que esto no es una mera anécdota, creo que es lo que vertebra los votos de los jóvenes a la derecha. Porque la izquierda lleva tanto tiempo dándonos la turra que ha hecho insostenible aguantar su discurso, sus opciones políticas, sus propuestas. Entonces, se me ocurría, por ejemplo, la turra cosmopolita, ¿no? Que es una turra muy, muy actual, que es cosmopaleta absolutamente, y esta idea de que la identidad es mala y que las raíces pues, restan libertad al individuo, ¿no? Y los jóvenes, pues la propuesta que se nos hace desde la izquierda es que los jóvenes tenemos que ser, pues, no sé, ciudadanos del mundo, desarraigados, sin nación. Entonces, esta turra es un rollo. Porque resulta que aquí todo el mundo es madrileño, ¿no? Madrileños de Caracas, madrileños de Moldavia, y cada vez hay menos madrileños de Madrid. Entonces, esta turra de que cada uno, pues eso, yo si quiero mañana puedo ser ucraniano. No, pues no, yo no soy ucraniano, además que no parezco ucraniano. Entonces, ¿soy ciudadano del mundo? No, sí, pero sobre todo de Madrid, ¿no? Entonces, esta turra yo creo que nos está empezando a cansar a los jóvenes, ¿no? Oye, que queremos un lugar propio. Que no queremos estar flotando en un mar bermejo y amoratado de un lado a otro, no, queremos un lugar propio, ¿no? Luego está la turra del relativismo, ¿no? Que nos dice que todas las culturas y tradiciones son igual de válidas que otras, y esto es una cosa que a los jóvenes se nos ha dicho mucho, ¿no? Es que todo es igual que lo demás, todo es igual de respetable, y esta idea, ¿no?, que el respeto absoluto es un derecho inalienable, ¿no? Oye, pues no todas las opciones son igual de respetables, y esto es una cosa que los jóvenes se dan cuenta. Entonces, si la izquierda nos quiere decir que todo es relativo y que todo es igual de respetable, y la derecha, con poco que haga, ya digo, despiste o milagro, con poco que haga, pues va a ganar nuestro favor, diciendo, no, es que hay un bien y hay un mal. No hay que señalarlo porque es tan evidente por sí mismo que no es que no hay que proponerlo, es que ya está ahí, ¿no? Luego está la turra de la posmodernidad, que a mí me parece la más divertida, ¿no? Todo es subjetivo. Ahora, por ejemplo, hay hombres con vagina, hay mujeres con pene, entonces, que es una cuestión, y dices, pues si la realidad está ahí, ¿no? Entonces, esta turra, ¿no?, de que se niega la realidad,
pues también es una turra que a los jóvenes nos ha agotado y por eso estamos votando más a la derecha, ¿no? Luego está, ya voy terminando, la turra de la, que también me parece muy sugerente de nuestra época, ¿no? La turra de la victimización. Entonces, y esto nos pasa, digo, que el presidente del gobierno hace 2 días casi sale llorando en la tele y la presidenta Navarra lloró, o sea, pero y llorando porque hoy los de izquierdas estamos decepcionados y los de derechas ¿cómo estamos? Claro, entonces me parece que son lágrimas de cocodrilo. Entonces, pues esta turra de la victimización, de los sentimientos están por encima de todo, ¿no? Que me parece una cosa delirante, ¿no? Y bueno, pero la derecha, o sea, no digo que tengamos una derecha fría, tecnócrata, no es eso. Pero digo que no hay que subir no hay que entronizar los sentimientos, ¿no? Y esta turra para mí es de las más agotadoras. Luego está la turra feminista y LGTB, que yo creo que se ha hablado en alguna mesa anterior y no voy a insistir en la turra LGTB y en la feminista porque es la más cansina de todas. Está la turra de la cancelación, ¿no? Y no todo se puede pensar. Entonces yo ahora no voy a decir nada escandaloso, pero si dijera algo sobre la dictadura franquista, pues probablemente sería absolutamente cancelado. Algo bueno o algo malo, pero sería cancelado, porque no se puede hablar. Entonces una turra que a mí no me dejen hablar de lo que a mí me da la gana, pues que no me den la turra, ¿no? Y por eso voto a la derecha. Entonces, y la cancelación hace que, si os dais cuenta, es un paradigma muy divertido, porque los de izquierdas pueden ser lo que quieren, pero los de derechas no podemos ser lo que de hecho somos. No digo lo que queramos, no, lo que somos. Entonces, esta turra para mí es de las más evidentes y por eso estamos muy cansados, ¿no? Y ya la última, la turra de la precariedad, que es que te digan que no tendrás nada y serás feliz. Bueno, pues no me lo creo, ¿no? Y que voy a vivir en co-living y que voy al sharing del coche y voy a alquilar Spotify. Oye, no, yo quiero tener... O sea, el hombre tiene necesidad de ser propietario, ¿no? Y de poder arraigarse y vivir, ¿no? Entonces, esta turra que imposibilita la conciliación, que dificulta la paternidad, la formación de familias, yo creo que eso ha cansado mucho a los jóvenes, ¿no? Entonces, entre el milagro y el despiste, yo quiero pensar que los jóvenes cada vez votamos más a la derecha por toda la turra que nos han dado. Muchas gracias. Continuamos ahora con Andrea y bueno, pues es dentro de esa turra que ha mencionado Pablo, yo creo que en Cataluña era la turra independentista, ¿no? La que habéis sufrido. Entonces, cuéntanos, ¿no? ¿Cómo es vivir y defender vuestras ideas en un contexto tan complicado y donde, pues en algunos casos os habéis tenido que partir la cara para poder defender vuestras ideas? Eso es. Buenos días a todos. Bueno, primero de todo, agradecer a Cefas la invitación y contar una vez más con Sacabat. Eso es, ¿no? Al final, estaba apuntando turra en Cataluña, es efectivamente sobre todo este independentismo, ¿no? Y el ir contra nuestros compatriotas españoles, ¿no? El generar batallas entre las regiones de España, incluso ir en contra del español, ¿no? Que es lengua cooficial allí en Cataluña. Entonces, Sacabat nace ya hace unos años, ¿no? En 2018, un poco como reacción a todo lo que estaba produciendo después de los juicios del 1 de octubre de 2017, ¿no? Al final estábamos en un ambiente con huelgas indefinidas en la universidad, donde ellos habían entrado, por ejemplo, en mi universidad, en la Pompeu Fabra, habían entrado y se habían quedado ahí a dormir, y llevaban semana y media y ahí no cambiaba nada, ¿no? Entonces, básicamente, pues yo ahí entré en Sacabat, empecé a seguirles, ¿no? y entré, ¿no? Entonces, realmente, Sacabat nace en 2018 con esa necesidad de dar la batalla en las universidades contra esta hegemonía independentista y también de la izquierda, ¿no? Pero en ese momento era sobre todo el movimiento independentista. Y poco a poco empezamos a ser alternativa y cada vez, efectivamente, ¿no? Hay más jóvenes pues que se unen a nosotros, que ven que esto es una patraña, una mentira, una farsa, y realmente ellos pues cada vez son menos, ¿no? Pero como has dicho tú, Paloma, para llegar un poco a este punto, que es, digamos, el más actual y es un poco más positivo, hemos sufrido agresiones, hemos sufrido acoso, hemos sufrido que nos echen de la universidad, que nos cancelen actos, que nos cancelen carpas informativas, eso como colectivo, pero también hemos sufrido en cada uno de nosotros el señalamiento en clase, ¿no? Esta es una facha de Sacabat o esta está en Sacabat, o incluso
A mí no me ha pasado nunca contra un profesor, ¿no? Pero, por ejemplo, mi hermana, que también es un poco como yo, pero en perfil bajo, le daba miedo presentar un trabajo contra ETA, ¿no? Y hablando de las víctimas del terrorismo, porque le daba miedo que iban a ir contra ella, ¿no? Entonces, realmente, yo sé que aquí también, pues en Madrid y en otras partes de España existe ese tipo de cancelación y de señalamiento contra aquella persona que no va con la hegemonía de la izquierda que impera en las universidades, pero nosotros en Cataluña pues vivimos con este independentismo que realmente en los años, desde 2017 ya empezó, ¿no? Obviamente en el punto ya más álgido, pero con todo el procés y el procedimiento judicial de los juicios del 1 de octubre, desde el 2018 hasta la pandemia fue un infierno y estudiar ahí en Cataluña y no ser de su banda, ¿no? Entonces, Sakabat es eso, ¿no? Nace contra el independentismo y también contra la hegemonía cultural de la izquierda, y ahora, actualmente, la situación de las universidades es cierto que es algo mejor. O sea, está habiendo, ¿no?, este viento de cambio que es, la verdad que el título de este Congreso de Jóvenes es perfecto para la situación, y bueno, está habiendo este cambio, pero sigue existiendo esta imposición del catalán como lengua hegemónica en las universidades catalanas. Sigue imperando el independentismo, se sigue financiando con dinero público a asociaciones pues, que han ido y han agredido a asociaciones como Sakabat y a otras muchas, y ellas reciben esas ayudas de la Generalitat y nosotros, por ejemplo, no por no hacer el 50% de los actos en catalán y en castellano. O sea, bueno, al final la Generalitat es cómplice, y la Generalitat del Partido Socialista de Cataluña, liderado, bueno, precedido, ¿no?, por Salvador Illa, también es cómplice de todo ello, que a veces, sin querer, a los que no están a los catalanes que no están en la política más activa, dicen, no, ahora, jolín, se vive mucho mejor que en los años del procés. Obviamente ha cambiado, y sí, obviamente no hay manifestaciones en las calles y no se incendian contenedores, pero, ostras, estamos en una sociedad catalana, ya española también, ¿no? Porque, pero estamos, en Cataluña es la anestesia total. O sea, a mí me daba envidia ver ayer y antes de ayer las manifestaciones en Ferraz. Digo, es que en Cataluña es que no podemos agruparnos más de 50 personas, porque hemos como... bueno, nos hemos un poco resignado en decir, no, es que la sociedad catalana no es reactiva. Y es un problema el habernos, pues, quizás dicho, bueno, ahora está Salvador Illa, ahora va un poco las cosas mejor, la economía quizás va un poco mejor, hay más confianza, cuando la realidad es todo lo contrario. La economía sigue igual de estancada en Cataluña, nos están superando regiones que realmente Cataluña siempre había sido una potencia autonómica, ¿no?, en España. Y el gran problema que cada vez nosotros estamos señalando más, ya no solo en las universidades, sino en los colegios e institutos catalanes, que realmente es donde ahí está la fábrica de ya no solo independentistas, que también, sino de hegemonía woke, y de meter ahí el discurso woke entre los profesores. Hay un contenido muy sesgado, hay una imposición del catalán, ahí sí que siguen dando esta turra los profesores con el catalán y con bueno, aspectos de la historia, ¿no?, de hablar de Cataluña es un país, la capital es Barcelona, la corona catalana-leonesa. O sea, yo nunca había estudiado la corona de Aragón. Fue mi padre que me dijo, esto es una patraña, en plan, o sea, que realmente es el vocabulario, la lucha del vocabulario y la batalla del vocabulario y la batalla de las ideas es importante, ¿no? Y donde hay más trabajo que hacer es en los colegios y en los institutos, porque en las universidades ya llegan los niños formados o los jóvenes formados, ¿no?, con unas ideas, y es a veces complicado cambiarlas si no abren los ojos o quieren formarse. Pero la situación es algo más positiva que los últimos años. Nosotros lo vemos, cada vez somos más jóvenes en Sakabat, y también han nacido, antes lo hablábamos de que estaban naciendo otras asociaciones en Cataluña y también en otras regiones autónomas, y eso es totalmente positivo, porque dices, los jóvenes están despertando, ¿no?
Ya no es un tema de izquierdas y derechas, yo creo que ya pasa un poco a ser un tema de eso, de patriotismo, ¿no? De libertad y también de moral. O sea, hay que dar esa batalla moral de las ideas de defensa de la vida, defensa de la familia, basta de imposiciones, ¿no? Una defensa de la libertad, de, oye, quiero ser libre, quiero estar en contra de toda imposición lingüística, política, ideológica y sobre todo dar la batalla de la idea, sobre todo con el patriotismo, porque realmente en Cataluña se nos ha vendido siempre que somos superiores a nuestros hermanos madrileños, andaluces, extremeños. También de nuestra cultura. O sea, al final, bueno, qué deciros, ¿no? En Cataluña está prohibido la tauromaquia, o sea, está prohibida también los teatros y musicales, bueno, no dan facilidades para teatros y musicales de carácter más histórico a favor de una historia de España no sesgada, ¿no? Puy de Fou sería imposible hacerlo en Cataluña porque estaría totalmente cancelado. Y también de que, jolín, somos una nación increíble, con una historia del pasado increíble. Hace poco estuve en Lisboa y, jolín, tienen un monumento del descubrimiento, o sea, un monumento del descubrimiento y digo, jolín, España, yo creo que en plan, esto estaría totalmente baneado, prohibido, grafiteado, y ellos lo lucen y vas allí a Lisboa y es uno de los puntos más turísticos para ir, ¿no? Allí en Belén y dices, qué fuerte, ¿no? que nosotros, con toda la historia, que obviamente tendrán las cosas negativas como toda la historia, que por eso tenemos que aprender, ¿no? De la historia y tenemos que formarnos para saber, pero jolín, que estar orgullosos de nuestra historia creo que es súper importante y que es algo que tenemos que hacer. Y también de lo maravillosa que es España y de su gente. O sea, yo siempre he agradecido muchísimo, por ejemplo, a Revuelta, toda la labor que hizo, y a otras muchas asociaciones, pero toda la labor que hizo con la Dana. O sea, fueron ellos quienes llevaron la bandera desde la juventud sobre todo, y ya no solo la juventud, sino acapararon ya un sector y digo, ostras, pues qué fuerte, ¿no? Y qué bien que se hayan movilizado ellos y que hubieran tenido esa capacidad de reacción tan fácil, porque ahí no hay ni competencias ni nada de eso, ¿no? El objetivo es mayor, es a favor de nuestros compañeros valencianos en ese momento, y creo que es lo que tenemos que luchar. Entonces, realmente la situación en Cataluña ha mejorado en el sentido de que las universidades, bueno, pues quizás no nos agredan de esa manera y que el movimiento independentista cada vez es menos fuerte, pero también tenemos una sociedad catalana totalmente anestesiada, que cree que con el Partido Socialista la cosa va mucho mejor y ellos nos están metiendo por detrás pues el Pacte Nacional de la Llengua, que es excluir totalmente al español en todo, ya no solo en las universidades y en los colegios, sino también en la administración pública, que ya está bastante excluido, pero también en nuestros trabajos, en las empresas. O sea, que realmente se está haciendo mucha maquinaria detrás, pero tapada con un PSC, con un logo de PSC que parece que sea un partido de Estado, cuando ya lo vemos en España, ¿no? Pero ahí en Cataluña parece que sigue calando, que es el centro centrado de Salvadorilla. Así que eso. Pasamos ahora de Cataluña a Madrid, también para que Eduardo nos cuente pues, cuál es vuestro trabajo. He comentado antes, ¿no?, que Libertad Sin Ira nace en Somos Aguas. Al final pues es una universidad totalmente politizada, donde, donde hay un discurso hegemónico y contra ese discurso es difícil, ¿no?, luchar, batallar. Y ¿cómo es estar en ese contexto universitario donde los jóvenes tienen cada vez más una gran desafección por la política y pues donde la izquierda, Podemos nace de ahí, ¿no?, tiene totalmente tomada la universidad? Exacto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al CEU Cefas, a ti, Paloma, por contar conmigo aquí. Andrea acaba de hablar de lo de la Dana. Me gustaría pedir un aplauso para Revuelta y para toda la organización por su gestión de la... me parece fundamental y, oye, pues, joder, enhorabuena porque eso fue increíble. Todos. Bueno, seguramente ayudaron, seguro. Te digo ahora, nosotros también, de hecho, estuvimos involucrados, mandamos para ella ayuda, pero bueno, vosotros fue una organización increíble y por eso quería daros la enhorabuena.
Bueno, voy al tema. Libertad sin ira, como muchos sabéis, como dice Paloma, nació en la Universidad Complutense, concretamente en la Facultad de Somosaguas, una facultad con una ideología dominante que se comió la propia facultad. Si vais a visitarla veréis que es, no sé, parece un gulag totalmente. Y entonces ante esto surge Libertad sin ira, como una reacción y un pensamiento alternativo, inspirados en la transición y en Miguel Ángel Blanco, dos momentos clave en la historia de nuestro país en las que España dejó de ser una nación partida para convertirse en un país único por un objetivo común. Y es que cuando mis compañeros fundadores de Libertad sin ira llegaron a la universidad, pues bueno, como nos dicen a todos, les habían dicho que era un sitio de pensamiento libre, de debate, de pluralidad, de ideas, de apertura mental. Pero claro, cuando llegas a Somosaguas, tú te encuentras con una realidad totalmente diferente. Y es que no el que es de derechas o el que es liberal o conservador, no, el que simplemente no comulga al 100% con lo que ellos imponen, ya es una amenaza, ya hay que perseguirlo y ya hay que marginarlo. Y los estudiantes pues se callan por todo eso. Pero eso pasó en el 2020. Ahora Libertad sin ira lleva 5 años operando en la Universidad Madrileña. Estamos en todas las universidades. Y es que el propio país es el que dice que los jóvenes cada vez son más conservadores, de un artículo del 30 de marzo, en el cual los nombran también a Sacabat, a nosotros, y es que estamos acabando con el miedo, porque nosotros descorchamos esa botella. Y es que yo no creo que los jóvenes sean más conservadores por moda. Creo que ya lo eran, lo que pasa es que había miedo a decirlo. O sea, es inviable pensar que una universidad tan grande como es, por ejemplo, la Complutense, pueda ser toda de izquierdas. Es inviable, lo que pasa es que esta gente se abanderó de ello y el resto no le tocó otra cosa que resignarse. Y es que desde Libertad sin ira lo que decimos es que nosotros no vamos a ceder la universidad pública. Primero, porque sería una injusticia, y segundo, porque consideramos que es una traición a todos aquellos que se esforzaron en construir nuestras universidades. Y es que al final es de todos, y yo creo que también es nuestro deber protegerla. Hace muchos años, bueno, no tantos, nuestros padres prácticamente se peleaban por ir a la universidad pública. Y es un hecho, perdón, pero a la privada venían los que no les llegaba la nota. Pero es que hoy en día la situación es completamente diferente. Ahora, en las universidades privadas, la gente viene directamente, buscando mejores oportunidades, unos planes de estudio del siglo XXI, porque hay muchas universidades públicas, por ejemplo la mía, que eso es increíble, y también escapando del sectarismo. Pero es que, de verdad, yo creo que la universidad pública y la privada tienen que convivir. Lo que pasa es que la pública pues, se ha quedado atrás, como comento. Y eso es una de las claves de la creación y del éxito de Libertad sin ira, porque nosotros lo que hacemos es aportar un valor diferencial a la universidad. Aportar la excelencia académica, la autoexigencia, la competitividad. Y es que nos damos cuenta de que si no venimos y lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Y o sea, tampoco voy a mentir, no fue fácil. Todos conocéis lo que nos pasó hace unos meses con Iván Espinosa de los Monteros. También hemos sufrido violencia, amenazas, Sacabat lo sabe, o sea, es que nos parecemos mucho en ese sentido porque sufrimos las mismas cosas. Pero no nos importa, porque tenemos un objetivo mucho mayor y a largo plazo. Y es que nuestro trabajo diario ya está dando frutos. De hecho, Libertad sin ira participó en la redacción de la futura ley de universidades de la Comunidad de Madrid, aplicando un régimen sancionador que confiamos en que nos ayudará a recuperar los derechos y las libertades que perdimos, no se sabe ni cómo. También quiero dejar muy claro que nuestro proyecto no va contra nadie y no es oposición de nadie, porque es algo infinitamente más grande. Es algo constructivo. Nosotros aspiramos a una universidad diferente, a una universidad más libre y más moderna. Y no solamente una universidad, sino una España mejorada y una España competitiva, porque necesitamos jugar otra vez en las grandes ligas. Y quiero decir también que este solamente es el comienzo, que cada vez somos más, no dejamos de crecer y que creo firmemente, confío en la juventud de hoy en día y tenemos la capacidad, tenemos el talento y tenemos las ganas para cambiar las cosas. Así que, bueno, no me quiero alargar mucho porque imagino que igual alguno ayer salió de fiesta y tampoco quiero soltar la turra, no quiero ser de esos. Entonces, yo prometo que desde Libertad sin ira y yo personalmente nunca vamos a dejar caer a la universidad pública. Muchas gracias.
vamos ahora con Pablo. Han comentado, ¿no?, el tema de la Dana, de vuestro trabajo, ¿no?, y de cómo desde el primer momento, pues, frente muchas veces a esa acción, esa inacción por parte de los políticos, pues fuisteis capaces, ¿no?, de organizaros y de dar solución o iniciar esa posible ayuda a una situación totalmente devastadora y catastrófica. Entonces, esta era la segunda pregunta, pero te voy a hacer la segunda pregunta en vez de la primera. Vamos a hacer un cambio, porque me ha venido muy bien el tema de la Dana, ¿no? Como si crees realmente que aquello que vivisteis, esa reacción de la ciudadanía, del pueblo que os apoyó, ¿crees que eso puede provocar un resurgir del pueblo? Es decir, no sé cómo lo sentisteis aquellos días, hay imágenes, ¿no?, incluso que dijisteis a los políticos, aquí no entra aquí estamos nosotros. No sé, ¿cómo lo vivisteis y si crees que eso puede ser la clave, ¿no?, para el resurgir del pueblo? Oye, perdonadme en primer lugar por la voz, vale, ni me estoy hormonando ni tengo resaca, es de ayer de Ferrer del altavoz. Agradecer, por supuesto, a Cefas por invitarnos. Espero el próximo año estar aquí como alumno, si me admitís. Me fliparía. La verdad que la gente que conozco el CEU Cefas es personas muy formadas, con una formación muy integral y grandes amigos. Y bueno, agradecer también la generosidad de las otras asociaciones que han hecho mención a nuestro trabajo. El agradecimiento va de vuelta y creo que ese es el camino, por supuesto. Sobre que decías si es el resurgimiento del pueblo español. Bueno, es cierto que yo creo que para que haya un resurgimiento tiene que haber una conciencia de pueblo, ¿no? Y es cierto que Valencia nos sirvió, yo creo, para que la gente entendiera que formamos parte de un pueblo. Quiero enlazarlo con la causa del separatismo, ¿no? Pues bueno, igual yo soy de San Sebastián, del País Vasco. Y entiendo que a los chavales, ¿no?, por el filtro adoctrinador es la de, mira, tú eres vasco, no tienes nada que ver con un valenciano, tienes una R positivo, tienes las orejas de una forma, tú no te pareces nada a esa persona, ¿no? Pero cuando vimos que sucedió la crisis de la Dana y demás, vimos que la gente fue capaz de reconocerse, que vio a sus vecinos valencianos en el televisor y dijo, oye, este tío es como yo, ¿no? Toda la basura que me han contado es falsa. Entonces sí que creo que el primer paso está hecho, que es reconocerse como pueblo. Y el segundo, una cuestión que a mí me hizo especial ilusión, porque es lo que dices tú de los partidos políticos, ¿no? Al final vivimos en un estado de partidos y eso bebe para abajo, ¿no? Y el pueblo se comporta un poco como se comportan las élites, ¿no? Todos bebemos, es bidireccional. Y en este caso, a mí lo que me hizo muchísima ilusión es poder también reconocer los símbolos nacionales. Sí que compro el relato de alguna izquierda que dice, y creo que lo dice correctamente, que con la bandera de España se han cometido muchos latrocinios, mucha gente la ha utilizado para ocultar corrupciones. Lo entiendo también, ¿no? En el momento que es un símbolo que une a todos los españoles, pues dices, me lo agarro, ¿no? Igual la corrupción es menos corrupción con esta bandera encima. Y creo que por primera vez se conquistó la idea de que la bandera española tiene que estar aunando las causas sociales. Lo enfoco en el tema de vivienda, lo enfoco en el tema de sanidad, ¿no? Mi madre es auxiliar de enfermera y me comenta mucho y me dice, Pablo, se ve poco la bandera de España por las manifestaciones, ¿no? Veo muchos sindicatos comprados, muchos sindicatos de clase, pero ¿dónde está la bandera de España en todas estas causas, ¿no? Y Valencia tuvo un efecto revolucionario en ese término y espero también que los patriotas dignos, los patriotas anticorrupción, los patriotas que no quieren que nadie secuestre la bandera, cuando alguien la saque para camuflar su corrupción o cualquier cosa que sea, le señale y diga, está la bandera del pueblo, no de los partidos políticos. Y enlazando un poco con lo que decía del estado de partidos también, respecto a la reacción popular, está clarísimo, ¿no?, que hay un aparato, ¿no?, vamos a decir, el postrégimen del 78, que se convirtió un poco en una alternancia de poder, vamos a decir, unas empresas de captación de voto, pero bastante carentes de ideas más allá de las que vienen, vamos a decir, productos de globalismo, producto de Bruselas, producto de un millonario, ¿no? Oye, en el mundo sobramos mucho, pues más eutanasia, y de repente vienen estos, unos y otros, más eutanasia, ¿no? Por llevarlo un poco a tierra, a un efecto político, ¿no? Creo que al estar tan carente y tan vacío, las personas sí que supieron sustituir ese aparato. Dijeron, detrás de España hay un concepto de idea, hay un patriotismo militante, que me gustaría haberlo lanzado con la primera pregunta, pero luego hablaré sobre ello. El patriotismo, como todos sabéis, ha sido completamente secuestrado por el patriotismo constitucional, ¿no? A nosotros nos dieron un libro de petete, vamos a decir, y nos dijeron, oye, mira, si sigues estas normas y crees que esto las defiende, ya eres patriota, no hay nada más que hacer fuera de este campo, ¿no? Y creo que la Dana también sirvió para romper esos marcos.
¿Que si hay esperanza? Desde luego que la hay. Y creo que hay un resurgimiento. El ejemplo son, ¿no? Ayer que hablábamos había 7 asociaciones congregadas en Castellón. El próximo año esperemos que somos 14, 28, cada uno en su espacio, en su nicho, sin pisarse, competencia sana. Creo que hay un camino, creo que hay un resurgir. La marcha de Ferraz ayer fue un ejemplo. Lo que pasa es que creo que también que tiene que haber una articulación política. Hay que pasar de ser masa a ser columna, y una columna que en caso de ayer que entre a Ferraz, ¿no? Y consiga desterrar toda la basura de política y toda la corrupción que están ocultando. Entonces, creo que hay que estar preparados y que sobre todo la Dana, porque a nosotros nos pasa mucho, yo creo que voy a hablar en los términos de esta conferencia, la derecha sociológica, que tiene una altura moral tan elevada que, por ejemplo, no quiso hacer política con la Dana. Mientras veíamos en televisión española a unos a otros a Epi Blas echándose los muertos a la cara, el patriotismo se puso al margen y se puso a ayudar, ¿no? Y esa altura moral a veces impide que también se canalice, ¿no? Porque esto que voy a decir igual es un poco contradictorio, ¿no? Pero a nosotros nos daba mucha cosa de hablar de política y que partidos políticos entraran en el debate. Pero yo, claro, si la política no entra, ¿quién va a defender a las víctimas por la articulación política? ¿Van a secuestrar el debate y va a quedar en otros 2 tíos echándose basura a la cara? Y si vuelve a ocurrir, ¿qué es lo que sucederá, ¿no? Entonces sí que creo que debe haber una vía política, creo que estas asociaciones son una vía política y desde luego que animo a la juventud a que milite en asociaciones fuera de partidos, pero que también haga política dentro del partido, por supuesto. Muchas gracias. Voy a hilar un poco tu intervención con la pregunta que le quería lanzar a Andrea, un poco el tema de la articulación política. Al final, bueno, Sakabat nace en la universidad y justo Julia también dio el paso, ¿no? a la política. Y también, bueno, pues si crees realmente que esta renovación política pasa por la necesidad de una sociedad civil pues más fuerte, que bueno, pues es lo que dice Pablo, ¿no? Que la sociedad civil puede estar fuerte, pero al final en la política alguien tiene que dirigirnos, ¿no? En el caso de Julia, que dio el paso, ¿no? ¿Cómo crees que tenemos que seguir caminando? Pues efectivamente, ¿no? Realmente cada vez vemos, bueno, como decía Gasca, hay más jóvenes implicados no solo en política quizás, sino en asociaciones pues, políticas, ¿no? Asociaciones juveniles, y realmente hay cada vez más asociaciones con diferentes nombres, pero que aunque tengamos diferencias, obviamente ideológicamente no podemos ser clones, porque ni 2 personas de Sakabat somos clones ideológicamente, creo que compartimos unos valores o unas ideas, pues el patriotismo, la libertad, la unidad entre españoles, que son mucho más grandes que las diferencias que podemos tener entre nosotros, y que al final realmente, ¿no? hace que haya esa competencia sana, pero que tampoco nos pisemos y que nos apoyemos entre unos y los otros cuando de verdad hemos hecho las cosas bien. Entonces, nosotros realmente sí que vemos nuestra participación más en los jóvenes, que cada vez pues, más jóvenes también quieren entrar pues, en las juventudes de partidos y sentirse jóvenes políticos, digamos. También vemos la situación política actual en España es, para alguien que no comulga con sus ideas, es negativa, es desesperante y que quieres aportar algo, ¿no? O sea, al final el joven comprometido con su nación, el joven que tiene esas ganas, ese ímpetu, ve que tiene que hacer algo, que no puede estar en el sofá de casa viendo Antena 3, Telecinco, que al final son cadenas también que te quieren enseñar, ¿no? Y dices, ostras, me tengo que formar, ¿qué está pasando en España, ¿no? Yo creo que es muy importante la formación. Al final, pues mira, Cefas ofrece cursos que ojalá, que al vivir en Barcelona es como súper complicado, pero que ojalá poder cursarlos, porque también es eso, ¿no? Formarte en valores y en términos muy necesarios en política, que a veces echas de menos a un político referente pues que tenga eso, sea del partido que sea, porque hemos visto decepciones en todos los partidos. Ya lo he comentado antes, es importante salir a las calles. Me da mucha envidia Sana Ferraz en Madrid. Ojalá ya no sea solo en Barcelona, sino en todas las ciudades de España. Creo que es complicado. La gente está harta, creo que todo, bueno, la gente, bueno, no sé, de derechas o conservadoras o en contra de este gobierno Frankenstein de izquierdas. Pensaba que iba a haber un cambio
En el 23 no lo ha habido, no saben, o sea, es un poco una decepción, ¿no? Decir, ostras, es que pensábamos que iba a dimitir el otro día o dimitir de secretario general y es que no ha pasado nada, ¿no? Llorado, maquillado y, o sea, con cara de haber llorado, maquillado para ser todavía más, un rostro más como triste, ¿no? Y afligido, y el tío sigue ahí. O sea, es que es muy... O sea, es complicado, ¿no? A veces pedir a la juventud, y ya no solo a la juventud, sino a los españoles, que salgan, que necesitamos esa reacción continua y esa presión, porque tendrá un impacto, ¿no? En un futuro. Al final somos seres políticos, es complicado a veces, pero tenemos que luchar por nuestros derechos y luchar por la libertad, luchar por España. Es importante también, yo creo que es ahora algo que la derecha la derecha, digamos, o los partidos más conservadores está intentando hacer, que es dar la batalla cultural, de las ideas, moral, porque es algo que desde la transición hasta ahora pues quizás no se ha dado con esa importancia. Se pensaba que ya era suficiente la gestión económica, bueno, que España tirara como una moto en los años 2000, pero nos hemos olvidado mucho, ¿no? de hablar de familia, de, oye, ¿ahora qué va a pasar? El tema de la vivienda entre los jóvenes, las pensiones también es un tema tabú para hablar en política ahora, y que creo que hay que ponerlo en el centro porque también es un tema importante, ¿no? Con todo lo que está pasando, que no hay ni servicios públicos buenos en sanidad, ni en educación, ni en transporte, y no hay ninguna huelga general. Cuando si hubiera gobernado otro partido que no fuera el Partido Socialista, España yo creo que llevaría más tiempo en huelga general que en actividad normal, ¿no? Y realmente es porque al final tenemos unos sindicatos hegemónicos que van con el gobierno y que no son capaces de defender al pueblo español, al trabajador de raso que quiere unos derechos laborales dignos, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí que hay esa juventud más activa políticamente y que quiere formar parte pues, de asociaciones juveniles o incluso ya directamente en partidos. Creo que también es importante saber que para llegar a estos hay que estar formado, no meter ¿no? Yo siempre digo, en plan, es genial, ¿no? O sea, por ejemplo, Julia es una chica súper formada y está como diputada, pero se ha formado y está en continua formación, ¿no? Pero es importante eso, ¿no? El dar ese valor a la formación, el no meter a cualquier persona, y que la política no es algo de como clientelismo, ¿no? En plan favores y tal, que a veces caemos un poco en eso de que cuesta a veces criticar algo que ha hecho mal tu partido porque dices, ostras, es mi partido, pero esto no lo ha hecho bien, o quizás no lo ha difundido bien o lo ha vendido bien a la gente. ¿Y por qué tengo que defenderlo si a mí no me ha llegado? Y a veces cuesta ir en contra, ¿no? de un partido porque tienes miedo a perder el puesto, a no llegar como asesor, como diputado joven, lo que sea, ¿no? Entonces, realmente mola ser un joven crítico con los políticos, pedir, porque ellos al final son los que nos representan en el Parlamento, en el Congreso, y pedir que hagan las cosas bien y que den ejemplo, porque obviamente todos los humanos somos pecadores, ¿no? Pero ellos tienen que dar el máximo ejemplo posible y en eso estamos. Pablo, hablabas también, bueno, antes en tu primera intervención hacías un poco un análisis, ¿no? y mapeabas un poco la situación de los jóvenes o a la hora de votar, por qué decisiones políticas habían optado los jóvenes, ¿no? En España, llevándolo al contexto de España, te queríamos preguntar también si crees que ese resurgir del voto de derechas por parte de los jóvenes puede llegar a empapar un poco a los mayores, ¿no? A las personas que ya evidentemente no son jóvenes, y dar la vuelta electoral, ¿no? a este contexto político actual. Pues muy bien, sí. Yo, claro, estaba pensando, es que me acuerdo hace 5 años, comí varias veces con los fundadores de Libertad Sin Ira.
cuando entraban en un coche, o sea, eran como la banda del Peugeot, porque es que entraban en un coche, eran numéricamente como ellos, y el otro día llenaron la Complutense con Iván Espinosa en los Monteros, y claro, y para mí es asombroso, y digo, desde luego está viendo un avance, ¿no? Pero es que también me acuerdo cuando los fundadores de Revuelta, que Revuelta no se llamaba Revuelta, tenía otro nombre, y entrábamos, o sea, como en una mesa de un 100 montaditos, y claro, luego a esos mismos me los crucé en Paiporta con, no sé, descargando toneladas y toneladas de productos. Pues dices, joder, verdaderamente está viendo un cambio, ¿no? Y Sacabata ahí siempre ha sido también el ejemplo, yo creo, para todos los movimientos de toda España, ¿no? Entonces, dicho esto, es evidente que está habiendo un cambio en los jóvenes. ¿Cómo podemos transmitir este cambio, que sin duda que es evidente, a todas las generaciones, ¿no? Yo ya decía que creo que hay milagro, estupor o turra, ¿no? Pero quiero ser un poco más positivo y hay la típica definición de conservadurismo, que además es como muy manida, la de Oxford, ¿no? Que pues, ser conservador es preferir lo conocido a lo desconocido, lo probado a lo no probado, el hecho al misterio, lo actual a lo posible, lo limitado a lo ilimitado, ¿no? Lo cercano a lo lejano, lo suficiente a lo superabundante, lo conveniente a lo perfecto y la risa presente a la dicha utópica, ¿no? Entonces yo estaba pensando que esta definición a mí se me está quedando corta últimamente, ¿no? Ser un conservador mayor sí significa, o sea, ser un conservador pensionista sí significa querer pues lo conocido, lo probado, el hecho, lo actual, lo cercano, lo posible, ¿no? Y sin embargo veo que los jóvenes, que somos intuitivamente anticonservadores, pues preferimos lo desconocido, preferimos lo no probado, yo prefiero el misterio, lo ilimitado, la dicha utópica, ¿no? Tenemos como este empeño, ¿no? Entonces yo creo que Oxford lo escribió cuando ya era mayor, porque si lo hubiese escrito con 20 años, pues hubiese preferido desde luego lo lejano, lo que queda por descubrir, ¿no? Entonces yo creo que la tarea de los jóvenes y de los mayores, más allá de una guerra generacional que es mala, ¿no? Entre los zoomers, los boomers, los millennials, que también muchas veces caemos en la caricatura de las charos y tal, bueno, hay que entender también que en España hay un alto porcentaje de señoras que van a determinar quién gana las elecciones. Entonces también hay que llegar a esas señoras, ¿no? Más allá de hacer un meme, pues de que tiene el pelo rojo y tal, ¿no? Pues también hay que llegar a esas señoras, ¿no? Entonces yo creo que la tarea de la derecha, ¿no? Este viento de cambio, tenemos que conseguir que los jóvenes, aparte de fijarse en lo segundo, se fijen en lo primero, y que los mayores, aparte de fijarse en lo primero, se fijen en lo segundo, ¿no? Entonces, que los jóvenes quieran lo desconocido, pero que apuesten por lo conocido, por su país. Que quieran lo no probado, porque es algo muy de los jóvenes, pero acepten la herencia de sus mayores y lo probado, la tradición, ¿no? Que por supuesto apuesten por el misterio, pero que también que les parezca importante el hecho, ¿no? Porque la verdad no será. Que por supuesto quieran lo posible, pero que vivan en lo actual, que no huyan, que no escapen, ¿no? Que los jóvenes de derechas busquen lo ilimitado también, pero se conformen con un matrimonio limitado, precario, una familia sensatamente imperfecta. Que por supuesto persigamos lo lejano, y además todos los jóvenes yo creo que pues Interrail, no sé qué, mochilero de lado a lado, y es la que viajamos mucho nuestra generación, pero joder, que también conozcan Paiporta, que conozcan Extremadura, que conozcan Canal Camino Santiago, que vivan lo cercano, ¿no? Porque eso es el prójimo es el que tengo más cerca, ¿no? Que por supuesto busquemos lo superabundante, pero que sepamos que se puede vivir con lo suficiente, ¿no? Que no es una cuestión de conformismo, no tiene nada que ver. Que busquemos lo perfecto, pero que no seamos enemigos de lo conveniente y de lo que nos toca, ¿no? Y que por supuesto busquemos la dicha utópica, ¿no? Pero que también podamos reír hoy, que no nos parezca poca la risa de hoy. Entonces yo creo que ahí está la tarea de los jóvenes de derechas. Y la tarea es doble para los mayores de derechas, para los conservadores de la edad de Oxford, que que por supuesto se conformen con su pensión, pero que también pues busquen lo desconocido, lo no probado, el misterio, ¿no? Que se contagien de esa ilusión por la risa de hoy, pero también por la felicidad de sus nietos, ¿no? Por el virgencita, que me quede como estoy, en que ojalá España vaya mejor, ¿no? Entonces, creo que tenemos esa doble tarea, ¿no? Que los jóvenes contagien de ilusión y de ardor al resto de generaciones, y que también los mayores los adultos, se dejen seducir por este viento de cambio que viene con fuerza, ¿no? No es cuestión, porque digo, también ayer lo comentábamos, pues en Ferraz a veces te encuentras a una señora de 70 años ahí, queremos ir a misa, o viva España, tal, y cantando Nino Bravo y tal. Bueno, pues cada uno manifestará su vehemencia como pueda, ¿no? Pero creo que no tenemos que ridiculizar eso, porque mira, oye, es que hay una generación ahí de gente pues que está manifestando su adhesión a
a este proyecto común que en la historia venimos llamando España. Y creo que ahí está el punto, eso, que los jóvenes no tengamos la cabeza muy alejada, que seamos hombres de nuestro tiempo, que vivamos enraizados en nuestro tiempo, sin huir, y que los mayores también tengan la generosidad, la audacia y la valentía de mirar para adelante, ¿no? Porque fuimos, somos y seremos, ¿no? Y creo que es importante que seamos todos partícipes de esta continuidad. Con Eduardo, también hablando un poco, ¿no?, de libertad sin ira, de esa libertad que defendéis en la universidad, en vuestros campus de todo Madrid. Así que reflexionar sobre si la libertad es elemento fundamental para que una sociedad funcione. Bueno, la libertad es la base de absolutamente todo. La libertad es lo que nos permite pensar, trabajar, crear, emprender. Y es que sin libertad no podemos tener una sociedad funcional. Y es que sin una sociedad funcional tampoco puede haber un futuro próspero. También, una economía sana, ¿qué requiere? Requiere personas libres, que inviertan, que muevan su dinero, el capital. Una universidad de excelencia, ¿qué necesita? Necesita libertad para investigar, libertad para debatir y, muy importante, libertad para diferir. Y luego también una sociedad viva necesita personas sin miedo. Porque, bueno, oye, también es tan fácil como mirar fuera de nuestras fronteras, que al final los países más libres son los más prósperos y también los más felices. Y es que a veces se hace una falsa dicotomía entre seguridad o libertad. Y yo creo que es que no hay que escoger porque al final no hay una sin la otra. Y también tenemos fuera los ejemplos. Venezuela, una dictadura y un recorte de libertades impuesto. ¿A través de qué? A través de la violencia, a través del caos y a través de la inseguridad. También lo opuesto, El Salvador. Atajaron su problema con la seguridad. Ahora, las personas sin necesidad de una ley son más libres. ¿Pero por qué son más libres? Porque pueden caminar por la calle sin miedo. Y es que, al final, ese es nuestro reto. Vencer el miedo, porque mientras exista, por mínimo que sea, nunca vamos a ser del todo libres. Y es que nuestra libertad no puede darse nunca por sentada. Tenemos que defenderla diariamente, pero también tenemos que defenderla con responsabilidad, con participación, pero también con límites, porque si no corremos el riesgo o bien de perderla o bien de caer en el libertinaje, que eso tampoco nos sirve para nada. Así que también, oye, hay que hacer una valoración positiva y concluir con algo esperanzador, ¿no? Con una reflexión positiva. Y es que los jóvenes hemos crecido en una España de libertad. La valoramos mucho. Al final es el testigo que nos han pasado nuestros padres y nuestros abuelos. Y nosotros tenemos la voluntad y también el deber, no solamente de mantenerla, sino de agrandarla para algún día pasársela como testigo a nuestros hijos. Y es que ahí va a estar siempre libertad sin ira, defendiendo la libertad por y para la sociedad civil. Porque al final la cosa es eso, es el pueblo, que nos movilicemos y que seamos nosotros los que hagamos las cosas. Porque como decía antes, igual que en su momento los padres de la Constitución lo hicieron siendo jóvenes, nadie lo hace si tú no lo haces. Y es que concluyo diciendo que sin libertad es que simplemente no seríamos nada. Muchas gracias. Bueno, dentro de esa libertad, ¿no?, la importancia de defenderla, que muchos políticos también abanderan esa bandera, ¿no?, de la libertad, pero por otra parte también vemos una sociedad cada vez con más desafección por la política, por los políticos y una gran falta de liderazgo, ¿no?, y de referentes en la política. Bueno, Pablo, cuéntanos un poco también cómo ves, ¿no? Yo creo que la Dana también fue un claro ejemplo de esa falta de referentes, de liderazgo, cuando el político cuando no vemos en los políticos gente que pueda de alguna manera solucionar nuestros problemas, ¿no? Que es para eso, para lo que están, para solucionar, no solucionar, pero por lo menos en los momentos de catástrofes que sean un poquito de luz, y ni en esos casos fueron, ¿no? ¿Cómo es posible volver a recuperar referentes y
y que esa desafección por la política entre los jóvenes pues desaparezca. Pues bueno, llevando un poco a lo que comentaba anteriormente, es cierto que tanto las élites políticas, tanto el pueblo está muy castrado en este término, que era lo que comentaba antes. Voy a poner un ejemplo de los malos. Ellos tienen líderes y lo consiguen de una forma muy fácil en este caso. Voy a poner el ejemplo de Junts, ¿no? Para nosotros Puigdemont podrá ser quien quiera ser, ¿no? Pero es un tío que vive del maletero, no pudo ir al entierro de su madre porque estaba exiliado políticamente en Bruselas. Es decir, tiene un relato muy poderoso detrás. ¿Y es por qué? Porque han escapado de los marcos que era lo que se me refería antes de, oye, este es tu manual de instrucciones, no tienes que creer en grandes ideas, la patria es una cuestión vaga, la nación es un término arcaico. Es decir, no hay una profundidad de base, no hay grandes ideas y en base a eso, por supuesto, no hay ningún tipo de liderazgo. Bueno, también hacer una pequeña enmienda, porque si no sería amputar la voz del 30% de los jóvenes de España, que sí que creen que hay un líder claro. Y no creo que sea tampoco un líder claro por ser el líder de un partido político, ni mucho menos, sino porque por lo que apelaba anteriormente, porque hay una historia detrás. Es un superviviente del terrorismo, ha combatido el terrorismo antifascista, el terrorismo separatista, es un tío que se ha partido la cara por sus ideas y ahí hay un líder. Pero no hay un líder, esto también es una crítica a la derecha sociológica, ¿no? Que muchas veces te impone el líder, ¿no? De repente aparece un tío y de repente tiene 19 másters en no sé dónde, no sabe muy bien dónde ha salido, ha aparecido de Harvard, te lo han colocado aquí y este tío es tu nuevo líder, tal, y dices, este muchacho, ¿de dónde ha salido? ¿No? Creo que los líderes se forjan y los líderes impuestos no funcionan. Es cierto que los partidos tienen una maquinaria de propaganda muy efectiva, que yo es lo que llamo un poco la cabeza de las 7 hidras, ¿no? De repente hay un líder político, hay un caso de corrupción, hay que ventilárselo, le dan una puñalada por detrás el secretario general, dicen, bueno, a este nos lo quitamos, y aparece otro, y de repente está la mafia mediática pintándote y poniéndotelo en medios de comunicación todo el día, y de repente te construye una figura. No es una figura real, es decir, no, esto es como lo que decía Agustín de Foxá, ¿no? ¿Quién muere por el sistema métrico decimal? Pues ¿quién moriría o sea, si alguno de los políticos actuales nos lanzara a la calle, pues yo creo que se verían un poco solos, digo, a la hora de acompañar un liderazgo efectivo, ¿no? Pero mira, voy a poner el ejemplo de mi asociación, no me gusta mucho hablar en términos de siglas, pero a mí me flipa porque yo cuando le pregunto a la gente le digo, oye, ¿quién lleva Revuelta? ¿Quién es el presidente de Revuelta? ¿Quién es el secretario de Revuelta? Nadie sabe decirme quién. Y el presidente de Revuelta es ese pibe que está haciendo fotos ahí, con ese pelo que lleva. Es ese tío, y no lo sabe nadie. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que cada uno vale para lo que vale, que los liderazgos naturales se tienen que imponer sobre los liderazgos de organigrama. Si una persona es muy válida, yo pongo este ejemplo siempre que digo, joder, qué pringao soy y tal. Digo, yo estaba, no sé si era mi 10º día en Valencia, tenía los ojos hundidos de ojeras, la verdad que estaba fatal físicamente. Y viene un tío y me dice, oye, muchacho, mueve estas cajas, no sé qué, tal. Y decía, joder, me cago en su mala leche, digo, aquí ya estoy muerto y tal, y me pone a cargar cajas. Pues el tío me vio que tenía fuerza, que no sé qué, pues tú vas a cargar cajas. Y si un tío tiene que venir a recapitulando la dana, si tiene que venir un tío que es un genio meneando la grúa y moviendo las cajas, o sea, o tiene un sentido de la organización mayor, pues nos dará órdenes. ¿Por qué? Porque es su liderazgo natural. Entonces, yo creo que hay que acabar con los liderazgos impuestos y hay que forjar los propios. La gente también, es cierto, esto es una cuestión de propaganda, ¿no? La gente dice, bueno, para ser líder tienes que ser un tío de 130 kilos, como Arnold Schwarzenegger, o una tía guapísima, y todo el mundo tienes que encandilar a todos los hombres y no sé qué, no. O sea, que la gente ha comprado mucho los marcos estos, ¿no?, de la propaganda americana. Para ser líder lo único que tienes que hacer es mover el culo, sin más. O sea, me refiero a evitar la indignidad, que yo es a mí un poco lo que me calienta de la juventud, que yo a veces lo digo a broma, pero a veces no tanto. Digo, voy a un sitio y digo, joder, estoy aquí porque me aburro en casa, ¿no? A veces digo, en verdad no, estoy porque tengo unas convicciones muy fuertes, ¿no? Pero ¿qué narices hago en casa? ¿Quieres levantarte? ¿Quieres hacer algo? Si la gente, una cosa que tiene el pueblo español, que a mí me parece maravilloso, es que nadie te deja solo. O sea, me gusta mucho la reflexión de Pablo, porque también creo que hay, y sobre las turras y sobre lo de la señora con la bandera cantando Nino Bravo, hay un patriotismo que comienza a tornarse en excluyente. Hay gente que se está cometiendo los mismos errores que el progresismo y la izquierda, que es señalar a los demás. Tú no eres patriota como yo porque no estuviste ayer en Ferraz. Tú no eres patriota porque llevas un calzado de pijo. Tú no eres patriota porque no has estudiado CEUCEFAS, por decir algo, ya que veo el cartel, ¿no? Que esto no va de esto. A mí me gusta mucho una cosa de Revuelta, que se ríe mucho de nosotros además, porque a veces posteamos una foto en redes sociales y sabéis que son muy críticas, ¿no? Dicen, joder, ese tío con barba, qué cara de zumbao, mira esa, mira el otro, vaya pelos lleva. Yo, tío, eso es España.
España, efectivamente, esto es un poco progre, ¿no?, el término, pero España es plural y tenemos cabida a todo y hay que hacer que la patria sea un elemento colectivo de unidad y generosidad, no un elemento excluyente. Y yo creo que cuando empiecen a, lo que digo, en base a lo que en España nadie te deja solo, hay que empezar a no dejar solo a los demás. No puede ser que una asociación convoque en Cataluña la universidad y la gente mire para otros lados, porque diga, esas no son mis siglas. No puede ser que alguien que convoque en Ferraz y gente diga, yo miro para otro lado, dejando igual espacio a gente que denosta un poco el movimiento. Hay que empezar a moverse y en el momento que la gente se mueva, que se active, que vea, que cree firmemente en la causa, la gente va a ir detrás, porque la gente lo reconoce muy bien. Todos sabemos quién va de postín y quién cree firmemente en una idea. Y todos sabemos a quién seguiríamos, pero es que es una cosa elemental, basiquísima. Yo voy a una manifestación y veo a un tío con los ojos ilusionados, tenga 89 años, con una bandera y digo, pues este es mi tío. No es el chaval de 18 años que se cree que va a armar la revolución o que va a imponer unos términos que el de 89 años no sabe. Sí, ya lo sabe, sí lo sabe de sobra. Pero igual su experiencia la ha llevado por otros cauces, ¿no? Entonces, bueno, en fin, que todos somos líderes. Muchas gracias, Pablo. Vamos ahora con algunas preguntas que ha lanzado el público aquí. Cada uno coge el micro y se lanza a responder. Uno decía, los grandes cambios nacen de revoluciones. ¿Es este el momento en que la juventud llena de osadía debe ser rebelde y punta de lanza para el cambio que España necesita? Pues yo diría que sí. O sea, cuesta ser rebelde y más cuando... o sea, a mí me ha pasado, ¿no? Yo cuando... O sea, y sigo siendo rebelde, pero es cierto que cuando... Yo hablo un poco de experiencia personal. Cuando eres estudiante en la universidad y de momento no tienes un jefe encima que te sigue un poco, eres más rebelde y más libre que cualquier persona, ¿no? Cuando ya estás en el mundo laboral, que a veces, pues, al final... no todos los jóvenes, ¿no?, acabaremos en política en un partido, ¿no?, sino que quizás pues, en la empresa privada o en la pública, donde sea, cuesta a veces ser un poco rebelde y un poco visible. Pero realmente, si tú estás convencido de estos ideales y de por qué estás luchando y de que es lo bueno, porque ya, o sea, a mí siempre me ha gustado mucho debatir con gente que opina muy distinto a mí, es decir, con gente independentista, de izquierda radical, cuando ellos saben el por qué están defendiendo eso. Y hay unos fundamentos pues, políticos, ideológicos que ellos me van a defender y que yo pues, no voy a compartir pues, por mi manera de pensar, ¿no? Pero al menos que sepan el por qué están luchando. Entonces, realmente sí que hay que ser rebelde si sabes el por qué que estás luchando. Creo que es la oportunidad perfecta para que la juventud de esa batalla. El ejemplo claro fue la Dana, donde es la juventud que se levantó ya fuera de siglas y fuimos los jóvenes, bueno, fueron los jóvenes sobre todo de revuelta, ¿no? Pero fuimos un poco todos, que vimos que nos unía mucho más cosas con el pueblo valenciano, ¿no?, que lo que nos han intentado imponer, que éramos pues, diferentes. Mira, por ejemplo, las asociaciones separatistas de aquí de Cataluña solo daban ayuda a asociaciones pancatalanistas de Valencia. Es decir, mandaban el material de aquí para allí y digo, ostras, en plan, una cosa tan importante y tan urgente y con una emergencia como esta, de verdad tenemos que mandar solo, o sea, tenéis que mandar solo alimentos, comida, pañales de una asociación a otra y no se puede repartir a cualquier persona que la necesite. Entonces, creo que es una oportunidad perfecta para empezar la rebeldía, para que no nos digan estos jóvenes no son capaces de nada, que a veces se nos ha dicho, ¿no? Y, ostras, pero tenéis que levantar vosotros el país. Bueno, sí, claro, es que lo estoy levantando, ¿no? Pero a veces necesitas un poco de tiempo y a veces también necesitas un poco de equipo, ¿no? Entonces, ver que cada vez hay más asociaciones que luchan por esta rebeldía y por estos principios que creo que compartimos y ver que somos cada vez más activos,
y que somos los que pues o lideran Ferraz o lideran los actos grandes en las universidades, porque realmente la izquierda no llena un acto como llenó el de Iván Espinosa Los Monteros. A nosotros también nos pasó cuando trajimos a Espinosa Los Monteros en la Pompeu Fabra, fue el acto más grande que se había hecho en la universidad hasta bueno, quizás en los 2000 no, pero en los últimos años. Entonces, realmente cada vez somos más, no nos sentimos solos, estamos acompañados con asociaciones, con gente que quizá nuestras asociaciones, pero comparten las mismas ideas, y es la oportunidad de ser rebelde. Entonces, cuando tienes las cosas claras, los ideales claros y que estás luchando por una causa buena, yo creo que es más fácil ser rebelde, y que quizás si tu jefe, si estás en la empresa privada, te está siguiendo un poco con el ojo, decir, oye, yo estoy haciendo esto por mi país, por mi gente, y si de verdad lo tienes claro, lo explicas claro, y él, aunque quizás no comparta lo mismo, te entenderá, y será mucho más fácil el ser rebelde. Yo si puedo añadir algo, es que ser rebelde nunca ha sido tan fácil, estaba pensando, porque antes la rebeldía era desobedecer a tus padres, ¿no? La rebeldía es salir del hogar, la rebeldía de... No, pues, y ahora la rebeldía... O sea, la rebeldía contra la sociedad de hoy es obedecer a tu madre y a tu padre. O sea, uno es rebelde cuando se hace obediente en casa, ¿no? Y la rebeldía era abandonar la casa y me voy fuera y no sé qué. Y ahora la rebeldía es... no, es que yo apuesto por mi familia en este mundo. Y antes la rebeldía era, pues me voy a Alemania a trabajar, ¿no? Y ahora la rebeldía es quedarse en España a trabajar. Y antes la rebeldía era, pues no sé, acumular 5 novias en un año. Y ahora la rebeldía es... No, es que yo apuesto por esta chica. Entonces, y antes la rebeldía era... O sea, es que nunca ha sido tan fácil, tan agradable, tan divertido ser rebelde. Pero si ser rebelde es... Si es que es lo mejor. O sea, es vivir en casa, querer a tus padres, amar a tu país, comprometerte con una chica, dedicarte a tus estudios, ¿no? Antes ser rebelde era estudiar por ahí y ser un bohemia, ¿no? Y ahora ser rebelde es... No, yo soy rebelde porque tengo 2 carreras, tal. Entonces, o sea, creo que ahí está la rebeldía. Entonces, creo que nunca ha sido tan fácil y nunca ha sido tan estimulante. Con otra pregunta. Uno decía, ¿somos reaccionarios por naturaleza? ¿Hacía falta estar al borde del precipicio para darse cuenta de que la patria es más que un papel y que nos corresponde defenderla? Bueno, yo, pues ahí un poco del marco, pero lo compro también. Es cierto que la gente dice, bueno, estamos al borde del abismo, ¿no? Pero es cierto que nunca ha sido tan más fácil reaccionar, ¿no? Una cosa puede ser los relatos políticos o los relatos que se lancen, algún aspecto del marketing político, pero es cierto que nunca ha sido tan más fácil ser o reaccionario, en este término por donde iba la pregunta, o ser patriota o defender lo que nosotros creemos. Es cierto que los compañeros sufren en la universidad, es cierto que nosotros podemos sufrir cuando hacemos una acción en las provincias vascas, pero ahora nadie nos mata, nadie nos toca mucho la cara, vamos a decir que no hay un riesgo muy exagerado. Por eso yo creo que también tenemos que salir, me gusta decir que el patriotismo tiene que salir del armario. Es decir, aquí todo el mundo sale del armario menos los patriotas. Yo a veces voy a un pueblillo y tal y dicen, joder, tío, es que aquí nos miran un poco mal. Y digo, macho, pero ¿has visto los resultados electorales? Vamos a decir que entre las confluencias de las derechas sociológicas es un 30%. Aquí ya no te mira mal nadie. La gente lo que pasa es que es cierto que tiene mucho complejo. Pongo un ejemplo muy concreto. El otro día fuimos a Bilbao a hacer una acción, a pintar una bandera de España gigante y demás, y a los 15 minutos nos habían reventado el coche. Solo el sensor, bajamos, estaba la China y demás. Y yo, pero no ha subido 100 tíos a abrirnos la cabeza. Ya no... Bueno, igual si les da la posibilidad de existe, ¿no? Pero me refiero, pero no ha ocurrido. Yo estoy seguro que hace 10 años había ocurrido. Entonces, yo llamaría a la reacción, ya no por rebeldía, sino por facilidad. Porque hoy en día nadie hace nada. Nadie hace nada. Esto, o postureo en redes sociales, o muy críticos, bla, 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 en las comunidades familiares la gente muy enfadada, pero luego nadie se lanza a las calles. Y es lo que enlazábamos antes con el liderazgo. Hay un activista patriota muy famoso en Portugal, que a mí me encanta, porque es un tío que va solo por Oporto, coge un altavoz y se pone a gritar en medio de la calle. Y la policía le está arrestando y tal, luego a calabazos le sacan y tal, pero no le han agredido todavía. Porque la gente alucina, dice, hay un tío que está aquí con un altavoz gritando a todos y nadie se atreve a reaccionar. Porque todo ha quedado como en un marketing político, en una performance, en un secuestro de las izquierdas y las derechas que hace que la gente no se lance al ruedo. Por eso, con que pocos de nosotros nos lancemos al ruedo, yo siempre digo, con 150 patriotas que verdaderamente tengan un poco de bemoles, Madrid sería patriota. En términos generales, es decir, y en Burgos con 30 chavales, vamos, tomamos el ayuntamiento y ponemos la bandera. Por eso digo que yo llamo solo a la reacción por facilidad, si tenéis la oportunidad.
Bueno, quiero empezar diciendo que bueno, la cultura española a mí me parece la mejor del mundo, faltaría más. Tampoco es que sea yo un viajante máximo, pero me conozco varios países y nunca vi nada como España. O sea, siempre hago la valoración, soy muy de comparar. O sea, no debería hacerse, yo lo hago al final del viaje, para no juzgar, pero al final del viaje siempre digo, coño, es que al final España, Madrid, Asturias, que es de donde soy, es que le da 20.000 vueltas a todo. Pero sí que es verdad que también tenemos nuestros defectos. Y es que en España sí que necesitamos estar al borde del precipicio para reaccionar. O sea, somos una población, porque por ejemplo en Francia, a la mínima salen a la calle y la queman. Pero en España lo único que no nos pueden quitar es quejarnos. Porque en España puede estar todo fatal, pero si podemos ir a un bar y en el bar podemos poner a parir al político que nos cae mal, al equipo de fútbol que no nos gusta, al famoso de turno, en TikTok funar a alguien, es que ya está. En España es lo único que necesitamos. Y es que en Libertad Sin Ira creemos que la verdadera revolución es que empecemos a hacer cambios sociales y concienciarnos y salir un poco del control de los partidos, porque al final nos absorben y nos polarizan. Y es que, tanto de izquierdas como de derechas, la pluralidad ideológica tiene que dejarse de ver como algo negativo, porque es todo lo contrario, es muy positivo. Porque la pluralidad, que haya gente de izquierdas, de derechas, aparte de que si todo el mundo fuese de derechas o todo el mundo fuese de izquierdas, sería aburridísimo. Pero es que el hecho de que todo el mundo milite, tanto la gente de izquierdas como los de derechas, hace que la democracia se active. Y es que eso yo creo que es algo fundamental para todos. Y hacer ese cambio, no tirarnos los trastos a la cabeza, no estar divididos, porque tú eres de ese palo y yo soy de este. Es que se puede ser amigos. Yo personalmente, la mayoría de mis amigos de toda la vida son de izquierdas. O sea, ellos me apoyan mucho con mis proyectos, pero bueno, cuando voy al pueblo, pues si nos sentamos a tomar algo a la 1 de la mañana se arma Jari. Pero realmente luego somos amigos y yo los quiero con el alma, son mis hermanos. Y al final yo creo que ese pensamiento tiene que extenderse a todo el país, que somos hermanos. Y es que cuanto más nos odiemos entre nosotros y más fracturados estemos, más nos va a controlar el Estado. Por eso creo que el mensaje de Libertad Sin Ira es tan potente y tan necesario, que es el mensaje de adaptar la transición al siglo XXI, porque necesitamos otra vez volver a unirnos y en cuanto nos unamos y dejemos de tirarnos los trastos a la cabeza, la tiranía se va detrás, porque el pueblo unido jamás será vencido. Es que eso es así. Recogiendo también algunas preguntas, bueno, podríamos destacar que la preocupación de los jóvenes actualmente también pasa por temas como la vivienda, como el nivel salarial. Una de las preguntas que nos llega es, desde vuestras asociaciones, ¿qué hacéis para de alguna manera defender o cambiar estas cuestiones que nos afectan directamente a los jóvenes? Como es la vivienda, como es el nivel salarial, la capacidad de emanciparte. Sí, mira, es una cosa que ha cambiado bastante en Sacabat, porque antes hablábamos solo de independentismo, historia de España, los actos eran un poco así, y realmente veíamos que los jóvenes que se apuntaban ya no solo hablaban del tema de la unión entre España, o sea, la unión de España y este patriotismo, sino que el patriotismo también es, ¿no?, una vivienda digna, poder tener una familia sin pensando, es que no voy a poder ser madre porque ¿dónde dejo a los hijos si tengo que trabajar? En plan, 1000 cosas, ¿no? Entonces, realmente poco a poco hemos ido metiendo estos temas y hemos al final pues, ¿no?, traído a gente que habla y que es experto en temas como, por ejemplo, las pensiones, como la vivienda, que nos hable un poco de la situación. Por ejemplo, tanto yo creo que en Madrid y Barcelona el tema de la vivienda es bastante complicado, y que también, pues, por ejemplo, nos den consejos, ¿no? También pues, que al final estemos formados en el sentido de saber la situación en la que estamos, las posibilidades que hay. Pues la vivienda al final yo creo que es uno de los temas más importantes, ¿no?, para los jóvenes una vez salimos de la universidad y empezamos a trabajar, y que vemos que es realmente complicado, a no ser que te vayas pues o fuera de las grandes ciudades o a la España vaciada, que también es un tema
que oye, ¿por qué no se potencia esa España vaciada, ¿no? Que al final, pues durante estos últimos años se han despoblado muchos pueblos, y yo que al final veraneo en Soria, en un pueblecito, pues digo, pues a veces también, me he planteado yo que soy súper urbanita, me he planteado y digo, pues que quizás vivo allí más feliz que en Barcelona, que todo se me complica, ¿no? Pero si tienes que elegir una cosa u otra, que sea en libertad, ¿no? Y que al final, pues en la política nos den estas soluciones. Entonces, lo que intentamos es, al final, pues nosotros tenemos mucho contacto tanto con el PP catalán como con Vox Cataluña, y que, oye, que se nos escuche, que también pues intenten venir a estos actos, que aunque no tengan a nadie pues ni de partido ni de siglas, pero que venga un experto independiente que vea un poco cuáles son las preocupaciones de los jóvenes, porque al final los jóvenes preguntan a ese experto y dicen, ostras, pues este tema es un tema que preocupa, o la inseguridad en algunos barrios, que es, yo creo que otro tema, tanto la vivienda como la inseguridad en los barrios, que te tengas que ir de tu barrio porque ya no es tu barrio de siempre, sino es un barrio pues donde el español es la excepción, ¿no? Entonces, creo que son dos preocupaciones importantes con el tema de las pensiones, que es el tema tabú por experiencia, porque creo que ningún partido es capaz de dar una solución clara. Y lo que intentamos es que que escuchen las preocupaciones, que oigan a los jóvenes y que piensen en estas nuevas generaciones o en la juventud, que a veces dicen, no, es que los jóvenes como no votan tanto, pues no son tan importantes a la hora de elecciones. Ostras, dejar de pensar en las elecciones próximas y pensemos en un futuro y en un proyecto de verdad para España, que creo que es lo que es el gran deber que tiene todos los partidos, ya sean de derechas o de izquierdas, pero es el gran deber, no pensar en las futuras elecciones, sino pensar en un proyecto de España donde los españoles nos sintamos en libertad, felices, y tengamos un futuro digno. Yo creo que... Yo creo que aquí hay dos ejes, digo por la gente que se nos acerca un poco. Está el eje de la identidad y el eje de los desposeídos. Es cierto que nosotros sentimos que hay más jóvenes dispuestos a batallar por la identidad que por el eje de los desposeídos, que pudiera ser un poco las condiciones materiales y demás en el momento que están completamente absorbidos, ¿no? por el filtro Netflix del sistema. Pero son temas que hay que trabajar, y creo que también hay que trabajar desde la transversalidad. Por eso hablaba un poco antes de salirse de los marcos, ¿no? Nosotros, por supuesto, que estamos en contra de la ocupación y hemos acompañado a señoras en cualquier barrio de Madrid que se puede ver con ciertas asociaciones o colectivos que se dedican a desocupación. Es una cuestión intolerable, pero también es intolerable que vengan fondos de inversión, adquieren propiedades por doquier y convierta Madrid en una ciudad para y por los ricos y para la especulación ajena. Y eso no nos convierte ni en un organismo de derechas ni en un organismo de izquierdas. Yo creo que nos convierte en un organismo de sentido común. Pongo otro ejemplo, que fuimos a la huelga de la huelga del metal en Cádiz. Creíamos que la reivindicación, esto ya hace 4 años o 5, que las reivindicaciones eran muy claras y teníamos que estar con ellos. También digo, sacamos la bandera y duramos 15 minutos, nos escoltó la policía al metro y nos echó. ¿Por qué? Porque no había ningún patriota de la derecha sociológica que creyese que podía inmiscuirse en los asuntos del metal porque estaba tomado por la izquierda, que no. Es que esos moldes no funcionan. En el momento que 100 personas o 200 personas o 300 personas seamos capaces de romper esos moldes y nos presentemos en sus espacios, conseguiremos, yo creo que unas condiciones mucho más dignas para los españoles. Entonces, en este término, claro que abordamos las cuestiones del futuro, pero no las abordamos desde un prisma específico ni desde un secuestro específico por parte de las ideologías, sino creo que ante tiempos modernos, soluciones modernas y vanguardia ideológica, por supuesto. Por nuestra parte, como comentaba antes, Libertad sin Ira ya está influyendo en la agenda política, por lo menos en la Comunidad de Madrid. Es la primera ley en la que se nos tiene en cuenta y colaboramos en su redacción. Es la primera de muchas. Quizás esa es una forma de actuación directa. Luego también, de cara a nuestra gente, nosotros no podemos hacer magia y solucionar los problemas, pero lo que sí que podemos hacer es informar a la gente e intentar especializarles y darle armas. Por ejemplo, el otro día, hablando de la vivienda, hicimos un debate en el que trajimos a una diputada del Partido Socialista y a un diputado del PP. ¿Por qué? Porque al final son los dos partidos más votados de España. Y va a seguir, es que al final yo creo que es más sustancial y se puede aprender mucho más de ver al PP y al PSOE darse un poco de caña y descubrir un poco más de la verdad, porque al final si tú juntas a 3 personas que piensan igual y tienen el mismo relato, pueden colarte una mentira perfectamente.
Pero si, imagínate, que la del PSOE quiere contar una mentira, el del PP se la va a sacar. Y si el PP quiere contar una mentira, la del PSOE se la va a sacar. Y la idea es ir expandiendo esos debates para que pueda incentivarse la pluralidad y que la gente se informe. También vamos a poner en marcha formaciones e intentar traer a técnicos que nos enseñen, pues oye, yo es lo que le digo siempre a los chicos, ¿qué te gusta? Pues ¿te gusta el tema de la energía? Pues bueno, vamos a intentar especializarnos en temas, aprende, estudia, vamos a intentar que tengamos una base teórica, porque obviamente hablaremos de lo que sabemos, y vamos a tratar temas de energía o industria, que nos interesan muchísimo. Y a partir de eso también, los formadores, pues al que le interesa la comunicación política, le gustaría dedicarse a trabajar en un gabinete, pues vamos a hacer una formación, traemos a un técnico, se le paga y hace una formación completa de una simulación, un roleplay, lo que sea. Pero al final es eso, nosotros desde Libertad Sin Ira podemos influir directamente en las leyes, que poco a poco iremos cogiendo más repercusión en ello, intentaremos también hacerlo en otras comunidades autónomas, y también en formación interna y debate plural. Es nuestra forma de actuación y también las armas que nosotros les podemos dar a los jóvenes y también a cualquiera que no sea joven y quiera venir a adquirirlas. Muchas gracias. Entonces, vamos a terminar con solo una frase, un lema. Una de las preguntas es, si hoy comenzara la revolución, ¿cómo titularíais la revolución de ahora? Pablo, tú tienes que arrancar aquí, en esta. Sí. O sea, en el fondo creo que hay un tríptico que es importantísimo y que ha salido todo el rato y que tenemos que reivindicar constantemente. Lo primero de este tríptico es que no hay justicia sin libertad y tenemos que reclamar la libertad, que es una cosa que Libertad Sin Ira hace mucho, ¿no? No hay justicia sin libertad. Creo que la segunda parte del tríptico es que no hay libertad sin verdad, que no podemos olvidar, ¿no? O sea, es la verdad la que nos hace libres y no la libertad la que nos hace verdaderos. Entonces, no hay justicia sin libertad, pero no hay libertad sin verdad, ¿no? Y por último, no hay verdad sin caridad. Entonces, si queremos llegar a todos, nos hace falta, pues lo que decíais, hermandad, pues que no haya guerra generacional. Entonces, creo que este es el tríptico que los jóvenes de derechas debemos reivindicar, ¿no? Que sí, queremos justicia, pero para que haya justicia primero tiene que haber libertad. Queremos libertad, pero para que haya libertad tiene que haber verdad, tenemos que vivir en verdad. Y para que haya verdad tiene que haber caridad. Entonces creo que ahí tenemos un tríptico que es una tarea. Pues no sé si tenéis algo que añadir. Una cosilla. Claro. Bueno, que si hubiera una que si hubiera una revolución, yo solo le pediría dos adjetivos. La primera, que fuera soberanista, es decir, que partiera de la nación española y no se diluyera por poderes supranacionales, en el momento que vemos que, como decía Tocqueville, ¿no?, que decía antes, al enemigo le veías muy bien o al tirano le veías en el castillo. A veces ahora miras para arriba y dices, ¿dónde narices está el tirano?, ¿no? Y la segunda, que fuera identitaria, es decir, que naciera también del pueblo español, el proceso en el que nos encontramos, que sabéis que la natalidad está en descenso, la tasa es 1.1, creo que sin contar a los extranjeros está en 0,8, y volver eso, los dos esquemas, soberanía e identidad del pueblo español para la nación española. Pues por allí también. Nada, rápido, es la frase... El título que yo le pondría a la revolución sería Libertad sin ira. Pues Gracias. muchísimas Ya gracias. está. Muchísimas gracias a los cuatro.